Sí, le escuchaba normal. ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. ¿Sí? Bueno, eh, creo que ya no van a ingresar más personas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Un ratito. Muy bien. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Gracias. Constantemente voy a pedirles recepción así para no estar hablando solito o que no presente demás cosas. Usted sabe cómo la tecnología. Muy bien. Ok, la materia es proyectos de medio ambiente, proyectos medioambientales y sostenibles. ¿Ya? Entonces, para entenderlo mejor, bueno, ustedes ya han visto mucho de proyectos, ¿no? Privados, sociales, públicos, etcétera. Ya conocen cómo es un proyecto, en qué consiste y demás. Pero en esta clase, la subsiguiente, vamos a hacer un pequeño marco conceptual de los proyectos, general. ¿Muy bien? Porque en general los proyectos casi tienen los mismos tópicos, ¿no? Se, se, en su estructura, a veces entre sociales se puede diferenciar bastante, pero en esencia todos tienen una misma estructura similar. Muy bien. Bueno, entonces, primeramente, veremos a manera de introducción, ¿sí? ¿Por qué hacemos proyectos? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con los proyectos? En este caso, de medio ambiente. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que queremos lograr? ¿Ya? Para eso, el doctor Ernesto Fontaine, que lo deben conocer muy bien, es un libro muy conocido, ¿ya? En su parte introductoria nos manifiesta, ¿verdad? Nos habla de la riqueza de un país, de una identidad o de una familia, depende gran parte de las inversiones que realiza este país o esta familia. ¿Bien? Obviamente, si hablamos de inversiones de país, estamos hablando de proyectos públicos, proyectos de inversión, etcétera. Y hablamos de familia, estamos hablando de proyectos ya privados, los cuales se busca, ¿no? Es el lucro que se pretende en un determinado tiempo, obviamente, haciendo un análisis, usted sabe, ¿no? De lo que es el periodo de recuperación de capital y demás cosas. Entonces, eso nos manifiesta Fontaine, ¿no? Pero ¿qué es para el invertir? Significa elegir los mejores proyectos para obtener riqueza, tanto en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito. Invertir mal, nos dice, lleva a la pobreza debido a que se recupera menos dinero del que se invierte. Muy bien, entonces en ese contexto nos quedamos que las inversiones son un factor central para poder llevar adelante proyectos y mediante estos obtener riqueza, ya sea en el Estado o las familias. Muy bien. Ok. A ver, un ratito. ¿Quieren ingresar todavía? Denme un minutito.
Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ha habido una pequeña interrupción acá. Entonces, quedamos en eso, mis estimados jóvenes, ¿sí? Hablando de lo que son las inversiones, los proyectos y la generación de riqueza. ¿Sí? Bueno, pero para qué desarrollamos los proyectos? ¿No? De cualquier tipo. Para qué desarrollamos? Muy bien, voy a bajar un poquito más. Eso es. El problema central acá es la escasez, ¿no? Ustedes como economistas saben que los recursos son escasos, ¿sí? Y como son escasos, tenemos que lograr la optimización de los recursos. Muy bien. En este caso, siempre cuando nosotros emprendemos un proyecto, tenemos que preguntarnos qué es lo que vamos a producir con esa escasez, cuándo lo vamos a producir, cómo lo vamos a producir y principalmente para quién lo vamos a producir. Muy bien. Entonces, y voy a estar mi resaltador. En ese problema económico de la escasez, la optimización, los proyectos, la riqueza, nos planteamos estas preguntas, los cuales obviamente vamos a asignar nuestros recursos limitados o escasos que tengan usos alternativos. ¿Sí? Y como ustedes también muy bien saben como economistas, las necesidades muchas veces son infinitas o son jerarquizables, dependiendo del contexto en el cual lo vamos a desarrollar. Muy bien. Entonces, los proyectos básicamente se enfocan en este problema económico, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente. De ahí, ya, de ahí, mis estimados jóvenes, el vínculo de los proyectos con la economía, ¿no? De ahí los proyectos con la economía. Porque la economía es una ciencia, ¿no? Ustedes saben bien, ¿no? Es una ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas, orientadas a administrar los recursos que son escasos con el objetivo de producir bienes y servicios. Y obviamente distribuir, ¿sí? Esta riqueza o estos servicios, de forma que satisfagan las necesidades de los individuos que siempre van a ser ilimitadas, porque las generaciones siempre están en constante crecimiento, aparecen nuevas necesidades y obviamente van a aparecer nuevos proyectos. Muy bien. Y de ahí el concepto de lo que es economía, ¿no? Es una ciencia social que estudia la forma en la que una sociedad distribuye sus recursos escasos para producir bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades ilimitadas, ¿verdad? Entonces, ahí engancha, ¿no? Lo que es, en este caso, los proyectos medioambientales, engancha con lo que es la definición de economía y la definición de la necesidad de un proyecto que se tiene que desarrollar. ¿Muy bien? Esto obviamente, a manera de introducción. ¿Ya? Pero generalmente los proyectos, ya, eh, como ya habíamos señalado, buscan una inversión y un crecimiento económico como consecuencia lógica de estos. Sí, va a estar siempre en función de normativas, reglas, ¿sí? Manuales de procesos, de procedimientos. Sí, los proyectos siempre se van a desenvolver en un contexto normativo, ¿ya? No, no se puede desarrollar un perfil o un proyecto de inversión, preinversión, etcétera, sin criterio normativo, ¿ya? Entonces, por eso es que existe el reglamento básico de preinversión, sí que han debido utilizar alguna vez. Y también existen otras normas que regulan el desarrollo de lo que son el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces nos dicen las decisiones sociales, porque el desarrollo de un proyecto generalmente nace de una decisión,
está en la norma y se vincula con el bienestar social, ¿sí? El bienestar social y obviamente el resultado, ¿sí? De la aplicación normativa con la necesidad social, ¿sí? Va a obtener como un resultado una inversión, vamos a hacer esa inversión y a consecuencia va a haber un crecimiento económico. Estas variables, como ustedes ya conocen, ¿sí? Se desarrollan en un contexto proyectivo, desarrollar proyecciones y demás. Algunos, ahora, el marco normativo, ¿sí? El marco normativo del que estábamos hablando hace rato, perdón, creo que hay un montón de gente que quiere ingresar. A ver, bueno, ya. Bueno, les decía, el marco normativo generalmente delimita el diseño de un proyecto, ¿no? El tipo de un proyecto es el que delimita el marco normativo. Y generalmente el más utilizado, sí, en el contexto público es el reglamento básico de preinversión, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se acuerdan del reglamento básico de preinversión? ¿Alguien me podría comentar? Una opinión, jóvenes, no les exijo exactitud, o sea, ¿qué es lo que se acuerdan de este reglamento? ¿En qué consiste? Características, no sé, lo que ustedes vean por conveniente. ¿Se acuerdan algo del reglamento básico de preinversión? Porque estoy seguro que avanzaron en alguna materia. Prefactibilidad, si no me equivoco, dice. Ya, sí, tiene que ver con eso. ¿Cómo te llamas? Ruth, ¿no? Bien, Malicioso. ok, muy bien, Ruth. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Algo que se acuerde del reglamento básico de preinversión? Porque si ustedes trabajan miren, ustedes ya están a un paso de ser profesionales. Entonces, el reglamento de preinversión ustedes tienen que conocerlo como un manual, ¿sí? Porque si van a ir a trabajar en alguna institución, imagínense que trabajen en el BIPFE, que es el lugar perfecto para un economista, ¿no? El viceministerio de proyectos, ¿no? BIPFE. Entonces, o en el Ministerio de Economía, o cualquier otra institución pública, el reglamento básico de preinversión siempre va a estar presente ahí, ¿no? ¿Alguien más se acuerda con qué tiene que ver este reglamento? Bueno, de todas formas vamos a ver más adelante, ¿no? Pero quiero ver si tal vez si se recuerdan algo, ¿no? Como una retroalimentación. Dice, Adelante. dice la orientación y la programación, ¿no? Que hacemos tanto así la ejecución, pero esto a corto y mediano plazo. Ya, la ejecución de qué. Perdón, dice, Dijiste corto, largo plazo, pero referido a qué. a los planes que hacemos de la preinversión, la programación que podríamos hacer en un proyecto y demás. Muy bien, Vargas. ¿Ok? ¿Se acuerdan, pues, muchachos? Ustedes se acuerdan, solamente falta refrescar un poquito la memoria. Bien. Entonces, el reglamento básico de preinversión que lo vamos a ver más adelante es una norma central en el que te señala cuál es la estructura que tú deberías presentar para un proyecto, ¿no? De preinversión, las características. Generalmente se actualizaba cada, cada 2 años, algo así, pero últimamente no he visto una actualización en estos últimos, imagínense, en estos últimos 4 años, ¿no? Pero igual vamos a ver el último, vamos a hacer algún análisis, porque como les decía, ustedes van a presentar un perfil y obviamente nos vamos a basar algo de ahí también, ¿no? Vamos a sacar los aspectos centrales y con lo que les había mostrado también. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que es dentro del marco normativo,
la implementación de este reglamento. Luego tenemos la ley 78, la ley 786, la ley 777, ¿ya? Y ahí no es CIDFE, es BIPFE, ¿sí? Por si acaso, mis estimados compañeros. Había un error siempre desde... Es BIPFE. Significa Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. ¿Ya? BIPFE. Entonces, ese es el viceministerio que se encarga de la generación de todos los proyectos a nivel nacional que tengan que ver con medio ambiente, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, una planta de generación de energía eléctrica utilizando aeroventiladores generando energía eólica, es un proyecto medioambiental, ¿no? Una planta hidroeléctrica que genera electricidad aprovechando el flujo de un río o de una represa es un proyecto medioambiental. Un, Generar una planta recicladora de basura, separándolas a inorgánicas, orgánicas, es un proyecto medioambiental. Entonces, todos estos elementos de alcance nacional, obviamente, los va a manejar el PIB, ¿no? Pero en este caso también, como nosotros estamos en la materia de medio ambiente, a estas leyes se tiene que incrementar la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, ¿ya? Vamos a dar un vistazo rápido ya a cada una de estas leyes, ¿ya? Vamos a dar un vistazo rápido de qué se trata. Muy bien, entonces, primeramente la ley 786. Acá la tengo acá, creo. Ah, sí, la ven, ¿verdad, jóvenes? Sí, dice. Muy bien. Bueno, esta es la ley 786 del 9 de marzo del 2016, ¿ya? Es el plan económico y social. Generalmente estas leyes lo hacen para 5 años, ¿ya? Estas leyes para 5 años, que generalmente son planes estratégicos, ¿ya? Imagínense, esto lo han hecho el 16 para el 20, 5 años. No he conocido todavía el nuevo plan económico y social, ¿sí? Del 20 al 25, siendo, ¿no? Seguramente ya va a salir, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito central de esta normativa, de esta ley? ¿Ya? Vamos a ver el objeto de esta norma. Nos dice, la presente ley tiene por objeto aprobar el plan económico y social 1620, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación y evaluación de desempeño. ¿Ya? ¿Por qué analizamos esta ley? Porque todos los proyectos, incluidos medioambientales, tienen que estar sujetos a esta ley. Por eso es Plan de Desarrollo Económico y Social. O sea, tiene un alcance general, ¿no? Es una ley que realiza el Estado para 5 años. Muy bien. Y obviamente, si vemos el resto, eh, bueno, pues nos dice que está encargado del Ministerio de Desarrollo Integral, etcétera, ¿no? Todos el cumplimiento obligatorio de todas las entidades públicas, ¿bien? Sí, y es cortita, ¿no? Lo único que hace es aprobar un plan de desarrollo económico y social, ¿bien? Luego tenemos la otra ley que les había dicho, ¿no? Que también lo están viendo. Es la ley 777, ¿no? Del 2016, ¿ya? En este caso es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, ya el SPIE. No sé si han visto alguna vez lo que es la ley SAFCO. La ley SAFCO generalmente maneja 8 sistemas, ¿verdad? Sistema ¿cómo se llama? Sistema de planificación, organización, presupuestos, administración de personal, control interno, etcétera. Esos 8 sistemas. Pero a su vez tienen otros 2 sistemas de alcance nacional. Antes se llamaba, esto es el SNAP, lo que antes era el SNAP,
¿no? El Sistema Nacional de Planificación. Ahora se ha vuelto SPIE, Sistema de Inversión Integral del Estado. ¿Bien? ¿Por qué tenemos que ver con esto? Porque su nombre, ¿no? Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces, acá, con este sistema, se debe planificar todos los proyectos que un país va a desarrollar y que una institución pública va a desarrollar. Por ejemplo, si leemos el objeto, sí, el objeto generalmente es la razón de ser de una ley, ¿no sé? La presente ley tiene por objeto establecer el sistema de planificación integral del Estado que conducirá el proceso de, aquí está, planificación integral del Estado por unidad de Bolivia en el marco de vivir bien. Bueno, vivir bien y es el plus que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, a su vez, el sistema de planificación del Estado tiene subsistemas, ¿no? Dependiendo a la base de la materia, vamos a ir analizando algunos de estos, porque no vamos a analizar todo esto, porque vamos a tardar un montón. ¿Okay? Entonces, a mí lo que me interesa es que se entienda la aplicación de esta ley en el marco regulador del diseño de proyectos, ¿no? Un marco regulador para el diseño de proyectos. Muy bien. Y aquí nos da todo lo que es. Y en este caso, pasando a otro punto, vayamos lo que él se había hablado un poco en la anterior clase en la presentación. Sí, la ley 1333, la ley de medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente esto tiene que ver porque es la materia de medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esta ley? ¿No? Nos dice, la presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente, los recursos naturales, regulando acciones del hombre con relación a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible. Aquí está la palabrita que nosotros estamos utilizando en la materia, ¿no? Proyectos medioambientales y sostenibles. Entonces, ese es el final, ese es el fin, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. ¿Bien? Entonces, y obviamente, acá no nos dice el medio ambiente, perdón, el medio ambiente, los recursos constituyen un patrimonio de la nación, etcétera, ¿no? Toda esta ley, que es bastante amplia, ¿sí? Que es muy amplia. Eh, Como siempre, no lo vamos a analizar todo porque sería otra vez, nos daríamos algunos aspectos relevantes de esta ley cuando estemos avanzando, ¿no? Por ejemplo, aquí el capítulo 3 nos habla de la planificación ambiental. ¿Bien? Aquí nos dice, son instrumentos básicos de la planificación ambiental, la formulación de planes, programas, proyectos a corto, mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental o local. Entonces, básicamente todos los proyectos medioambientales se dan cuenta, se relacionan con esta ley porque regula esta ley. Bien, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, el Sistema de Información Ambiental, aspectos ambientales, o sea, todo, nos da todo lo que son las definiciones. Muy bien. Entonces, eh, volviendo a este punto, ¿ya? Volviendo a este punto, porque solamente hice un breve alto para analizar cada uno de ellos, ¿no? Y que se entienda de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, en este caso, habíamos dicho que el desarrollo de un proyecto siempre va a estar enmarcado en un marco normativo. En este caso, el reglamento básico de prevención, la ley 786 que hemos visto de planificación y desarrollo, la ley 777 del SPIE, así que planifica todos los proyectos, la ley 1333 que regula los proyectos, pero exclusivamente en el contexto ambiental, y el BIPFE, que es el viceministerio, que se encarga de llevar adelante ya todos estos proyectos de forma técnica, ¿no? Los técnicos del BIPFE, ¿ya? Si en algún momento, estoy muy seguro, muchos de ustedes van a trabajar acá en el BIPFE, van a aprender todo el procedimiento, ¿no? Sistemático que realizan los del BIPFE para codificar un proyecto, hacer el seguimiento de un proyecto, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es por un lado el marco normativo, ¿no?
Entonces, por el otro lado, también tenemos el financiamiento, ¿no? Preinversión, inversión y la operación. A ver, entonces, estos dos elementos, ¿por qué no totalmente normativos? El recurso también es muy importante, ¿no? Generalmente, generalmente les digo, son esos tres: preinversión, inversión y operación, ¿no? Pero obviamente cada uno de estos tiene sus propios tópicos que los vamos a tocar más adelante. Ahora, para que quede mejor entendido todo esto, mis estimados jóvenes, les voy a dar yo una práctica para la siguiente clase, ¿ya? Bueno, en realidad esta es su primera práctica, ¿no? Pero creo que no están viendo. A ver, voy a sacar, voy a compartir, ¿ya? Y les voy a explicar. ¿Están viendo los niveles de planes que existe? Sí, sí les Ok, veo. Sí, deseo. muy bien, chicos, ¿ya? Gracias. Miren, ¿cuál va a ser su práctica para la siguiente clase? ¿No? Su práctica va a ser conceptualizar, ¿sí? Lo que es un plan general de desarrollo económico y social. Aquí arriba, esto. No, acá no, ya. No puedo, esta es una fotografía que saqué. No, pero ustedes ven acá arriba, ¿no? Es ese PGDES, ¿no? PGDES. ¿Qué significa ese PGDES? Es Plan General de Desarrollo Económico y Social. Muy bien. Entonces, planes a largo plazo, ¿no? Que pueden durar hasta 25 años. Entonces, ustedes me dicen, en Bolivia, ¿tenemos o no tenemos el PGDES? Bueno, ya los adelanto, tenemos. Bueno, en realidad lo tenemos hace 10 años, porque este plan lo han hecho hasta el 2025. Ya, pero eso ustedes me lo van a hacer un breve análisis, ¿no? Del, pues, ¿qué es el PGDES? Y si en Bolivia tenemos el PGDES, ¿y cuál es su nombre? Entonces, de ahí se desprende lo que es los PDs, los planes de desarrollo económico y social, ¿sí? Que les adelanto, ya hemos visto. ¿Se acuerdan que ley? Hace ratito les mostré. ¿Se acuerdan qué ley habla del PDs? La ley 786, ¿sí? ¿Se acuerdan? La ley 786. Entonces, ahora, obviamente estos planes, ¿se acuerdan que era del año 2016 al 2020, verdad? Es a mediano plazo, son 5 años. ¿Bien? Son 5 años. Por eso es del 16 al 20, son 5 años. Muy bien. Entonces seguramente habrá otro plan que vaya del 20 al 25, porque nos tenemos que regir con planes, ¿no? Y aquí ustedes ven el PDS generalmente se relaciona con planes sectoriales para el desarrollo integral de vivir bien, el PSDI, planes de territoriales de desarrollo integral para vivir, el PTDI, ¿ya? Y los planes de gestión territorial comunitaria, ¿no? Entonces, esa subdivisión, ¿no? Y cada uno de ellos se desdobla y hacen su PI, su plan estratégico institucional. Entonces, y obviamente en función del PDS va a estar los planes a corto plazo, que son los POAS, los programas operativos anuales. Y si existe un proyecto, ya por decirles, el, un proyecto que dure más de 5 años, entonces seguramente va a estar en los POAS de 5 años, va a estar aquí en un plan estratégico. Bien. Entonces, el único propósito de esta práctica, jóvenes, ¿por qué les estoy dando esto? Porque los proyectos que se van desarrollando en el país, ya, como les había dicho, ¿no? Eso de energía eólica y demás, deben estar reflejados en los POAs institucionales de las instituciones públicas,
¿sí? Gobernaciones, alcaldías, ministerios, tienen que estar reflejados, ¿no? Y como están reflejados, si el proyecto dura más de 5 años, entonces también tienen que estar reflejado en su PDS o en su un plan estratégico institucional, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en esta práctica es solamente las características de cada uno de estos planes, ¿no? Del PGDS, del PDS, del PCDI, PTDI, etcétera, del PI y de los POST, ¿no? Porque en ese contexto, imagínense si se va a desarrollar un plan de generación de energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, tiene que estar reflejado en el POA. Si va a durar más de 5 años acá, entonces, esa es la jerarquización de los planes que en el país se maneja, lo que están viendo ustedes, ¿no? Esa es la jerarquización que se maneja, ¿ok? Les repito, lo único que tienen que hacer ustedes es conceptualizar, ¿ok? Conceptualizar. Obviamente esto voy a poner en el Classroom en un rato más y esto me lo presentaría en el día jueves. Nuestras clases que son a las... Bueno, el día jueves nuestras clases, creo que son... Estamos a las 9:30, ¿no? 9:30, estamos 9:30. Entonces, a las 9:30, ¿ok? Y En Word, obviamente, ¿no? perdón. En Word va a ser, licenciada. Sí, sí, en Word, no se hagan problema. Ahora, si ustedes quieren hacerlo en su cuaderno, transcrito, manuscrito, igual vale. Ya, pero con la diferencia que si me lo van a presentar manuscrito, me lo tienen que escanear, ¿ya? Me lo escanean y me lo envían. No manden fotografías, porque generalmente en las fotografías no alcanzo a distinguir bien, ¿no? O está muy chiquitito o la letra no se entiende, ¿no? Pero los dos son válidos, ¿no? Los dos son válidos. Word o manuscrito, los dos valen igual, de igual manera, ¿no? Listo. Licenciado, Dime, dime. una consulta, puede ser también PDF. Ah, mucho mejor, Tigre, mucho mejor. Así, si ese Word lo vuelves PDF, mucho mejor, porque así ya no se desconfigura, hay veces se desconfigura, ¿no? Entonces, si no se desconfigura y se mantiene como está. ¿Sí? Mucho mejor. Está bien, gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, de la práctica? Dice en Classroom o directamente a su persona, a su WhatsApp. Todo claro. Todo es claro, ¿no? Ya, Liz, está bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Siéntanse en la libertad de preguntar, jóvenes. Muy bien. Entonces, esa es su primera práctica, ¿no? Yo les voy a dar práctica cada clase o cada semana, una vez, ¿no? Porque para mí lo más importante son sus prácticas, ¿sí? Es lo más importante, ¿no? Porque mm, el examen y demás situaciones que es muy importante, ¿no? Pero ustedes ya están en quinto semestre, les interesan más las cosas prácticas, entonces me interesa más a mí las prácticas que me presenten, ¿ya? Entonces, me voy a fijar más en eso, ya en sus prácticas. Entonces, esta es su primera práctica. Y todo, claro, todo. Lo único que les voy... Dime, Tapia. Dice, ¿qué se llama? Dice, ¿va a ser para, para el siguiente martes o para el día viernes? Nuestra clase el día viernes, ¿no es el jueves? El viernes es, ¿no? Viernes, licenciado. Entonces es para el viernes, ¿no? Es para el viernes. Generalmente es el viernes en nuestro horario de clase. Tenemos 9:30, si no me equivoco. A ver. Entonces, el viernes, esta práctica. Les pediría que me envíen en el apps, ¿no? Porque hay algunos que me envían con un mes de retraso y demás cosas. Eso no funciona, jóvenes. ¿Ya? Hasta el viernes nuestro horario y listo, se acaba. Bien. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien. Seguimos, ¿ya? Voy a dejar de compartir este documento, que también lo voy a colgar en el Classroom, así para que se guíen, ¿ya? Por si acaso, lo voy a colgar, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando donde nos quedamos. Muy bien. Un ratito, por favor, espérenme un ratito. Eso no es. Es este. Listo. Entonces, habíamos dicho eso, ¿no? Que todo lo que hemos hablado en casi estos 50 minutos se refiere, uno, a lo que es un proyecto, ¿no? El fin, el rol de la inversión, los recursos escasos, proyectos, marco normativo, beneficio social, privado, las leyes, premiación, inversión, operación, etcétera. Toda esa relación, ¿no? Si en el examen mis preguntas son abiertas, ¿no? Yo os puedo preguntar qué es para usted un proyecto y la diferencia con un proyecto medioambiental, ¿no? Entonces ustedes ahí me pueden escribir, ¿no? Todo lo que estamos hablando y el material de lectura que les voy a dar para que lean, ¿sí? Prácticamente no existe una copia fiel, por decirles, de algún texto, no existe, ¿no? Porque no hay lugar para eso, ¿no? Ustedes ya, básicamente, ya son cuasi profesionales, su criterio me interesa. Bien. Entonces, y para lograr todo esto, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado, se tiene también instrumentos de apoyo, ¿no? Como podemos ver acá. Tenemos guías sectoriales de preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Tenemos la actualización de razones precio-cuenta de eficiencia, ¿no? Parámetros de costo-eficiencia y un montón de técnicas que se tiene para poder demostrar que el proyecto de alguna manera va a ser factible o que va a beneficiar a gran parte de la sociedad. ¿Sí? Los instrumentos. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Directamente, esto no nos interesa, nos vamos a seguir acá. Directamente. ¿Qué es un proyecto? ¿Ya? La concepción de un proyecto. El concepto de un proyecto, ¿no? Existen muchos conceptos de un proyecto, de lo que son proyectos, ¿sí? Obviamente, hemos dado los parámetros, así, pero en este caso, ¿cómo definen, por ejemplo, las Naciones Unidas, cómo definen un proyecto? ¿Sí? Nos dice, un proyecto es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados servicios, ¿no? Ese es el concepto de la ONU, ¿no? Lo que está pintado con colores, ¿sí? Hace referencia a las variables que se repiten en diferentes conceptos, ¿no? Como aspectos económicos, asignación de recursos, producción, ¿sí? Se estima, etcétera. ¿Cómo lo define el Banco Mundial? El Banco Mundial lo define al proyecto como un caso ideal, ¿no? En una serie óptima de actividades orientadas hacia la inversión, ¿no? Lo que habíamos visto desde el inicio, hacia la inversión, fundada en una planificación sectorial completamente coherente, mediante la cual se espera que un conjunto específico de recursos humanos, ¿no? Aquí directamente estamos hablando del beneficio a las personas, produzca un grado determinado de desarrollo económico y social. Muy bien.
Entonces, Banco Mundial. ILPES, el Instituto Americano, ILPES lo define, entonces, como, voy a bajar un poco más, lo define como un plan prospectivo, ¿no? Realizar una prospección es básicamente estructurar escenarios futuros, ¿no? De una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto de desarrollo económico y social. Esto implica que desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o presentación de algún servicio, con el empleo de cierta técnica con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económico y social, o social. ¿Muy bien? Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes conceptos, pero en esencia las variables se repiten. Es por eso que el concepto de proyecto que vamos a manejar nosotros en la materia es este, ¿no? Es este. Ese es el proyecto que vamos a manejar. De manera general, podemos decir que un proyecto de inversión es una propuesta planificada, ¿no? De acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos en el tiempo para el logro de resultados esperados que permiten una respuesta a una necesidad u oportunidad. Bien, como pueden ver ustedes, es un concepto que reúne diferentes variables, ¿no? Pero me parece el más completo, es por eso que vamos a manejar este concepto para la materia. Si en alguna vez en el examen les digo que es un proyecto, ustedes me deben colocar esto, ¿no? Con la explicación, obviamente. ¿Muy bien? Ok. Seguimos. Entonces, en ese entendido, ya conceptualizado el proyecto, entendido todos los factores y demás, ¿ya? Lo que sigue es la interacción de las variables de un proyecto. Obviamente, ya hemos visto aspectos de inversión y demás. Pero para ser puntuales, ¿sí? Decimos que el proyecto es una interacción de variables económicas, financieras, ¿no? Obviamente, la economía con las finanzas tiene un vínculo directo, ¿ya? Directo. Cabe recalcar que no estoy hablando de contabilidad, ¿no? Una cosa es contabilidad, otra cosa son finanzas, que se complementan, pero que tienen tareas diferentes, obviamente que tienen tareas radicalmente diferentes. Alguien, tal vez para escucharles un poco, alguien me puede decir qué son las finanzas, cómo lo entienden ustedes las finanzas y alguna diferencia con la contabilidad que puedan hallar, jóvenes. A ver, wow, tengo 46 estudiantes, perdón, 44. Ahí veremos si están todos, ¿no? Eh, Cristian Quispe, ¿estás en el aula? Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Cristian? A ver, ¿me puedes dar una idea de lo que las finanzas tienes? Alicia, lo que yo pienso que la finanza, más que todo, tiene un fin, ¿no? Que tiene que realizar, que es el ver el futuro. Y, Ya, ok, ok, Cristian, gracias. y también, y la diferencia que tiene con la contabilidad es que más que la contabilidad se dedica, ¿no? A las cuentas de los recursos para registrar los datos de una actividad, licenciado. Ok, Cristian, sí, vas por la línea, Cristian.
Ok, muy bien, gracias, Cristian. ¿Qué dices, Giovanna Ticona? Giovanna Chiara Ticona. Bueno, pues creo que Giovanna no está. Se va a comer sus salteñas seguramente. A ver, ¿qué dices, eh, Lisbeth Mamani Jacob? Lisbeth. Lisbeth Mamani Jacopa. Bueno, tampoco está la señorita. Vamos a anotar acá, no están dos. Veremos acá una última participación más de Diana Pilco Quispe. Licenciada Dina, buen día, ¿cómo está? Perdón, Dina, perdón. Mm. ¿Qué dices tú, Está Dina? bien. Bueno, Lice, yo entiendo las finanzas más que todo como una ciencia, ¿no? De que se encargaría en administrar el dinero. Va casi relacionado con lo que es la economía. Este también nos permite, desde una perspectiva, analizar y predecir más que todo de lo que es lo que se puede llegar a proyectar, ya sea esto tal vez a un corto plazo, mediano o incluso hasta largo plazo. Sin embargo, la diferencia que creo yo que tiene con la contabilidad es de que la contabilidad habla de reportar datos y tanto desarrollar los mismos para medir el desempeño mismo, ¿no? De cierta actividad, esta ya sea en una empresa o en otra ocasión, digamos. Entonces, eso es lo que yo pienso que existe esa diferencia entre finanzas, el ámbito financiero y el ámbito de la contabilidad. Ok, Dina, bien, bien. Exactamente, me gusta estas participaciones. Me gusta que participen todos, por si acaso, con las preguntas. ¿Ya? Gracias, Dina. Es así, ¿ya? Es así. Su compañera dio un concepto interesante, administrar, ¿no? Y eso son las finanzas, ¿no? Las finanzas es es la ciencia que se ocupa de administrar el dinero. Eso es finanzas, ¿no? La ciencia que se ocupa de administrar. En cambio, la contabilidad, ¿no? Es el registro, nada más, el registro sistemático de entradas y salidas que existe en una empresa, ¿no? Desde un libro diario, ¿no? Pasando por mayores, hojas de trabajo, estados financieros, sí, pero todo es mecánico, ¿ya? Todo es mecánico, eh, no hay que, en contabilidad no hay que pensar mucho, no todo es mecánico, ¿no? Es aprenderse la ley de cuentas, cuentas del activo, pasivo y ya está. Todo ese ciclo contable, mecánico, ¿no? Entonces, eso es la contabilidad. En este caso, las finanzas tienen que ver mucho con la economía, bastante con la economía, porque con las finanzas nosotros desarrollamos proyectos, ¿no? Las finanzas tienen que ver con proyectos, 100%. Si yo quiero implementar un proyecto con una vida útil de 10 años, la compra de una maquinaria, no sé, entonces tengo que saber cómo lo voy a hacer. Tengo que saber su vida útil, cuánto se va a depreciar por año. Tengo que sacar toda la estructura de flujos de caja que conocen ustedes muy bien, ¿no? Tengo que ver aspectos de, bueno, toda la estructura de caja, ¿no? Hasta aterrizar en lo que es lo que es el BAN, el TIR, etcétera, ¿no? Ver la factibilidad de un proyecto. Eso es finanzas, ¿no? Invertir el dinero en proyectos. Uno tiene que invertir en proyectos bueno, algunos también no son en proyectos, ¿no? Puede ser, uno puede invertir en la bolsa de valores, por decirles, ¿no?
Eso también tiene que ver con el mercado de dinero, mercado de capitales, etcétera, ¿no? Esto es todo un mundo, las finanzas, ¿no? Y se relaciona con la economía, obviamente, porque en la economía lo que estamos haciendo es optimizar el dinero. ¿Y cómo optimizamos? A través de proyectos, ¿no? Ese es el detalle, mis estimados jóvenes. Por eso decimos que el proyecto es una interacción de variables económicas y financieras. No es un vínculo directo. Técnicas, ¿ya? Cuando hablamos vamos a ver más adelante las técnicas que se utilizan. Una de las más conocidas, ¿no? Las técnicas de investigación de mercados. Ahí se refiere. Pero existen muchas técnicas para poder utilizar un proyecto, ¿no? De variables sociales, en este caso, un proyecto siempre va a tener una afectación a la sociedad, ¿sí? Eh, cuando ya ustedes piensan, ¿no? Medioambiental, sostenible, ya, y, y cuando analicemos la matriz de involucrados, ¿no? Ahí vamos a ver quiénes se involucran en su proyecto, quiénes van a estar involucrados. Alcaldías, gobernaciones, juntas de barrio, familias, si estamos en pueblos, quiénes van a estar involucrados, las autoridades, etcétera, ¿no? Estamos, variables sociales, involucrados, estamos para. Y también tiene que ver con ambientales, ¿no? A lo que nos tocaría a nosotros. El estudio de impactos medioambientales en las empresas, el desarrollo de proyectos medioambientales en las empresas ahora está muy desarrollado, ¿no? Bastante desarrollado porque las empresas tienen que ser responsables con el medio ambiente, ¿ya? Por eso existe la responsabilidad social empresarial, ¿no? Es una teoría de la responsabilidad social empresarial que las empresas, más que todas las empresas grandes, tienen que ver, ¿no? Que la sociedad, no dañar el medio ambiente y por ende no dañar la sociedad. ¿Bien? Variables que implica un proyecto. Luego, ¿qué implica el deseo de ofrecer bienes o servicios? ¿No? En este caso, determina su contribución al desarrollo de la comunidad, o en otras palabras, el bienestar. ¿Bien? Estructurando un conjunto de actividades interrelacionadas ejecutadas bajo la dirección, generalmente es el director de proyectos, ¿no? Una cosa es gerencia de proyectos y otra cosa es planificación y evaluación de proyectos, ¿no? Son dos cosas diferentes. El director de proyectos tiene que conocer lo que es la gerencia de proyectos, cómo va a manejar, ¿no? Y lo que es la preparación e información de proyectos ya es más técnico, ¿no? Entonces, esos dos son complementarios. Entonces, buscamos, ¿qué es lo que van a buscar? Un objetivo definido y una fecha definida, ¿no? ¿Para cuándo? Y obviamente a eso se les va a asignar recursos humanos y materiales, que son los más importantes. ¿Bien? Ok. El proyecto en un entorno macroeconómico, ¿sí? Nos dan por las siguientes variables. Inversión, ¿no? Ya dijimos, que va a estar en función básicamente de las expectativas de crecimiento económico, la tasa de ganancia, el costo de capital, ¿sí? Y generalmente son aspectos financieros acá, ¿no? Netamente aspectos financieros. Sí, mano, ¿cómo se llama esto? El, ahí me olvidé, che. Se llama. Bueno, gracias, ¿no? Luego, el ahorro, que va a ser en función del ingreso y la tasa de interés. El crecimiento económico, que va a ser en función del cambio tecnológico. El tecnológico, que va a ser en función de las políticas económicas, el costo del capital. Y el costo del capital, que va a ser en función del nivel de ahorro e ingreso. Muy bien. Entonces, proyecto de variables, y estas variables obviamente van a estar en función de otras variables que obviamente todos van a estar relacionados unos con otros.
¿No? ¿Así? ¿Qué nos dice el título de un proyecto? El compuesto de elementos, ¿no? Es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que decir, ¿no? ¿Qué es por ejemplo, adecuación, ampliación, construcción de una planta hidroeléctrica, por decirlo. Pero la palabrita construcción es, o ampliación, donación es la que se va a hacer, ¿no? Habilitación, mejoramiento. El objeto, ¿ya? ¿Sobre qué se va a tratar el proyecto? Muy bien. En este caso tenemos sistema de agua potable. Muy bien. Entonces, puede ser acá, utilizando el primer paso, sería ampliación del sistema de agua potable, ¿no? Ahí están las dos variables unidas, ¿no? Sistemas de drenaje, sistema pluvial, etcétera. Y tercer elemento, la localización, ¿no? ¿Dónde vamos a ubicar? Por ejemplo, Yanacacha. Entonces, si yo vinculo esas tres variables, será construcción de un sistema de agua potable en el municipio de Yanacacha. ¿Sí? Esas tres variables sí o sí tienen que estar. Ahora, si ustedes quieren implementar en algunos elementos que explique mejor el sistema de agua potable, no sé, puede ser, no sé, otro que explique, entonces ahí se puede incrementar. Pero casi siempre, estos tres elementos se tienen que estar en la denominación de sus proyectos. Muy bien. Bueno, esta es la estructura de un proyecto, ¿sí? Un proyecto en general, de ahí que también nosotros vamos a manejar, ¿sí? Generalmente hay un diagnóstico que se va a ocupar de hacer un análisis coyuntural histórico de todos los factores que afectan a la problemática, un estudio de mercado, ¿no? Si nosotros queremos hacer un proyecto privado más que todo, pero queremos ver qué tanto es la aceptación, estudio de mercado, tamaño de mi proyecto, ¿sí? Es una relación entre inversión, ¿no? Y lo que yo pretendo hacer, la localización, cuál es la mejor opción de localización, ¿no? Y para esto existen diferentes métodos, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase, el más utilizado es el de Gibson, ese es el más utilizado. Y el más simple es el por puntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la localización, la ingeniería del proyecto que tiene que ver con todos los procesos que se va a llevar adelante y de qué se va a tratar el proyecto, ¿no? Los procesos que se van a realizar. La organización, que tiene que ver con el papeleo administrativo, ¿sí? Permisos, no sé, si vamos a hacer una sociedad, hacer todo el trámite, con todo eso. Costos, perdón, inversión y financiamiento, que es el aspecto más importante, ¿sí? Porque si no hay dinero y si no es factible, esto no funciona, ¿no? Por eso es inversión y financiamiento. ¿Bien? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cómo voy a financiarme? Voy a financiarme con terceras personas, ¿ya? ¿A cuántos años? Etcétera. Costos e ingresos, ¿sí? Ahí tenemos nuestra estructura de costos, los ingresos que vamos a percibir y finalmente la evaluación. Muy bien. Estoy seguro que muchos de estos elementos ustedes ya lo conocen. Por eso es que no vamos a dar muchas vueltas sobre el tema. Muy bien. Ok. 12:15. Muy bien, vamos a quedar aquí. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. Nos estaremos viendo la siguiente clase. ¿Ya? Eh, ¿Alguna pregunta antes de irnos? Muy bien.
Entonces, Dice, dime, Cristian. sobre los proyectos que vamos a realizar, ¿va a ser individual o va a ser grupal? Esa duda tenía, licenciado. Individual. Todo es Sí, individual. licenciado. Hasta ¿Ya? bien, licenciado. Todo es individual. No estén pensando en algún proyecto. Métanse a internet o busquen. Pero generalmente los proyectos medioambientales no son tan complicados de encontrar. ¿Ya? Bueno, entonces, Dice, dime, Rebeca. dice, los elementos de un proyecto es lo mismo que del proyecto ambiental que vamos a realizar, ¿son todos estos? No, en general, estamos hablando de los elementos de un proyecto que contiene. Por ejemplo, en un proyecto medioambiental, estudio de mercado no lo vamos a hacer. Obviamente, ¿no? Ah, ya, Solamente hablar de las variables, ¿ya? Yo os voy a decir más adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Lice, buenos días. El material que nos ha presentado hoy día nos va a pasar, Lice. Eh, Voy a pasarles, miren, estas son 88 diapositivas, ¿ya? Pero no les voy a pasar todo, pero sí voy a pasarles los que les he explicado, lo más porque el resto es más, no va no va al punto y es más redundante. Entonces, les voy a pasar los que les estoy explicando, ¿ya? Ya, Lice, gracias. Ya todo en el Classroom voy a colocar. Muy bien. Ok, somos 44 personas. Eh, el, eh, ¿Cómo se llama el representante? Luis, ¿no? Luis, ¿eres? sí, Luis, Luis se llama, ¿verdad? sí, dice. Sí, licenciado. ¿Estás en clases, Luis? Bueno, Está en clases, Lice. ya, Luis. Entonces, de hoy, ya, y como te he dicho, tu cuarto, lo nomás. Ok, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Luego, Lice. Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, dice.